Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Entendiendo el propósito de Dios en cuestión de los dones y talentos, que tiene que ver con edificar a su iglesia. Entonces es importante que usted en esta mañana esté bien atento y esté bien apercibido, porque es importante que su vida sea bien adoctrinada. Ustedes saben que en el tiempo de hoy escuchamos vientos de doctrinas que se mueven de un lado a otro, avivamientos, no avivamientos, visitaciones, no visitaciones de parte del Señor. Y es importante que el creyente de hoy tenga el discernimiento correcto para poder entender qué es de Dios y qué no es de Dios. A la prédica de hoy le hemos dado por título regulaciones que traen un orden. Yo no sé si usted ha escuchado la famosa frase toque de queda. El toque de queda es una frase que se escucha mucho en nuestros países y es una prohibición gubernamental donde se le dice a la gente que a tal hora, más que todo en horas nocturnas, no debe de transitar con libertad las calles de una ciudad. Se dice que el toque de queda trae orden, es una regulación que trae orden y de seguro que logra controlar manifestaciones o logra controlar episodios de guerra en algunas ciudades de nuestro país o del mundo entero. Cuando hablamos de regulaciones, tenemos que pensar que la Biblia también maneja regulaciones y que esas regulaciones fueron expresadas, en este caso, por el apóstol Pablo para poder traer un orden a la congregación. Como pastor, anhelo que la iglesia sea espiritual, pero que sea genuinamente espiritual, que no invente una visitación, que no invente un don, que no invente algo que se suponga que crea que es, sino que por la palabra pueda discernir entre lo que Dios está haciendo en su vida a través de un don y lo pueda colocar al servicio de la congregación. Uno de los dones que más se especula en el día de hoy es el don de la profecía. Y en esta mañana estoy aquí para darte algunos principios de vida que te van a ayudar a entender cuál es el propósito de la profecía para este tiempo y cómo hubo un cambio de tiempo, una dispensación entre los profetas del Antiguo Testamento y entre los profetas del Nuevo Testamento. La prédica de hoy la vamos a subdividir en 3 puntos. Primero, la profecía frente a los profetas. Escúchelo bien. Y vamos a estar examinando 3 citas bíblicas, a lo cual la última vamos a trabajar en los últimos 2 puntos. Segundo punto, la profecía frente a los ángeles. Es importante lo que hoy vas a recibir. Y tercero, la profecía frente a la congregación. Y es importante que usted tome nota de este asunto. Y empezamos con el primer punto, la visión de la profecía con respecto a los profetas. Y para empezar, yo le animo que vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Y ojalá usted en esta mañana pueda estar bien apercibido, porque es importante que usted sea adoctrinado frente a esta situación, no por el pastor, sino por la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia en cuestión de la profecía? ¿Qué enseña la Biblia en cuestión de un don tan importante que es profetizar? La profecía será igual en el Antiguo Testamento y será igual en el Nuevo Testamento. No será que hubo un cambio dispensacional,
un cambio de tiempo del reloj de Dios para que las profecías del Antiguo Testamento señalaran un solo mensaje y tuvieran un fin, y para que lo profético del Nuevo Testamento presentara a Jesucristo como Señor y como Salvador de cada vida. Escúchalo bien. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Y como tengo una iglesia animada, que vino bonita, sonriente, con ganas y desayunados, lean, ay papá, lean conmigo, 1, 2 y 3. Y los espíritus de los profetas están sujetos a ¿quiénes? Vuélvalo a leer. Están sujetos a los profetas. Cada profeta, por decirlo así, con referencia a este versículo, debe de entender que lo que le ha sido dado por Dios, él tiene la capacidad de sujetarlo a su voluntad. Escúchelo bien, a su voluntad. Es importante que usted entienda que hay personas o habemos personas, permítame, me meto, que puedo tomar la palabra de Dios y puedo traer un mensaje de Dios, pero al mismo tiempo puedo leudarlo, puedo dañarlo y traer mi propio mensaje. Para esto es importante ser consciente y ser una persona estudiada de lo que dice la palabra del Señor. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Quiere decir que la persona cuando está profetizando, y ahorita vamos a ver lo que tiene que profetizar el cristiano del Nuevo Testamento, esa persona tiene la capacidad no de salirse de sí, sino de sujetar sus emociones y declarar que la palabra que viene por parte de Dios se va a transmitir de la manera correcta y de la manera más eficaz para no dañar vidas, para no dañar corazones, para no desviar vidas y para terminar glorificando el nombre de Dios. Vaya conmigo a la segunda porción, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 20 al 22. Ay, que Dios nos dé tiempo en esta mañana. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de todo tipo de maldad. La escritura empieza enseñándonos que no menospreciemos ¿qué? Las profecías, y luego añade de que nosotros podamos examinarlo todo y retener lo bueno. Escúchalo bien. Nosotros somos llamados a examinarlo todo, a retener lo bueno y a desechar lo malo. Pero ubiquémonos en el primer versículo. No menospreciemos las profecías. ¿Qué es menospreciar una profecía? Primero, es no darle el valor que ella tiene. Como por ejemplo, decir que no existe la profecía para los últimos tiempos. Eso es menospreciar la profecía. Segundo, decir que Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho nada. Así es algo peligroso. Hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha abierto sus labios para decir algo. Y tercero, una manera de menospreciar la profecía, escúchalo bien, es no estudiar la escritura, colocar la palabra a un lado, no memorizarla, no estudiarla y dejar que cualquier cuento barato a lo que le llaman profecía entre a nuestro corazón y termine siendo aceptada por la falta de fundamento bíblico en el corazón. ¿Usted está aquí? Bendito sea Dios. ¿Cómo se llama la prédica? El respeto por la palabra tiene que ver con escudriñarla, memorizarla. Escúchelo bien. No podemos decir que no existe la palabra profética, pero tampoco podemos correr de aquí para allá detrás de un hombre que dice ser profeta como si tuviera una bola de cristal en las manos para que nos dijera algo a nosotros.
Cuando el apóstol Pablo habló de los dones espirituales, habló para regularlos. Escúchelo bien, regularlos. Todo lo que se regula trae un orden. ¿Qué vio el apóstol Pablo? Vio a la iglesia de Corintios que se estaba desorganizando. Como por ejemplo, empezaban a hablar en lenguas. Empezaba Pepita, empezaba Pepito. Se juntaban 4, 5 y 6 personas. Y el apóstol Pablo les dice, un momentico, aquí hay que regular los dones del Señor. ¿Cómo? Cuando alguien va a hablar en lenguas, empiece usted primero, finalice, empiece el segundo, finalice, empiece el tercero, finalice, y luego tiene que haber un intérprete. Si no lo hay, la persona que está hablando está saliendo del orden de Dios. Cuando el apóstol Pablo termina diciendo que si entra un hombre inteligente a una congregación y ve que hay un desorden, lo primero que piensa el hombre inteligente es que estos están, ¿qué? Locos. Locos. Hoy en día se ve mucho ese movimiento. Como pastor, creo en los dones espirituales, pero regulados por la palabra del Señor. ¿Por qué regulados? Porque traen orden a la congregación. Escúchalo bien. Dios quiere que manejes tu don de la manera correcta. ¿Por qué? Porque el don de Dios en las manos del hombre es como fuego. Si el hombre no regula ese fuego, es como el fuego fuera de la chimenea, prende la casa. Pero cuando el don es regulado por Dios, no por los hombres, tu don es eficaz. Tu don tiene sabiduría. Tu don edifica a los demás. Tu don construye a los demás. ¿Estamos aquí? ¿Cómo se llama la prédica? Ahora bien, todos los creyentes, escúcheme, son llamados a profetizar en mayor grado o en menor grado. Todos. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre el profeta del Nuevo Testamento, que tiene que ver con usted y conmigo, y cuál es la diferencia del antiguo profeta del Antiguo Testamento, que tiene que ver con los que profetizaron algo para este tiempo. Bendito sea Dios. Ahora bien, ¿cuál es el problema que se ha suscitado entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento? El problema que se ha suscitado es que el profeta del Antiguo Testamento, escúchelo bien, quiere tener participación en el Nuevo Testamento cuando Dios le dio solamente una participación en el Antiguo Testamento. En otras palabras, ¿dónde se suscitan los problemas de profecía? Cuando los cristianos de hoy quieren profetizar como los del Antiguo Testamento y se les ha olvidado profetizar como deben de profetizar los nuevos creyentes del Nuevo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento profetizaba de la ley, profetizaba de los sufrimientos de Cristo, profetizaba del dolor, pero el creyente del Nuevo Testamento predica y profetiza que en Cristo Jesús hay vida, hay gozo, hay paz, hay salvación y hay vida eterna. Apláudalo. El hombre piensa, el profeta de hoy, que profetiza del antiguo pacto, lo hace sobre el nuevo pacto, invocando el antiguo pacto. Escúchalo bien. Necesitamos saber cómo hacerlo. Necesitamos entender qué dicen las escrituras. Nunca puedes, escúchalo bien, nunca puedes tomar una experiencia personal o un consejo que le quieras dar a alguna persona y lo quieras volver un patrón de vida si ese consejo no está basado en la palabra de Dios. Hello, Jehová dice, está basado en la escritura que dice la palabra del Señor. Nunca se te ocurra decirle a alguien un consejo
exhortarlo o animarlo si lo que estás diciendo no tiene como base la bendita palabra de Dios? Hoy en día tenemos un grave problema. Nuestras emociones fluyen, nuestras emociones salen de control y terminamos hablando en nombre de Dios y en nuestro propio nombre. ¿Usted está aquí? Hay gente que tiene sueños. Y la Biblia dice que donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Hello, hello, hello. Hay personas, escúchalo bien, que toman la Biblia y le dicen a Dios, Dios, háblame. Yo los he visto. Me han dicho, pastor, Dios me habló. Yo, ¿cómo te habló, hijo? Pastor, yo donde puse el dedo con los ojos cerrados, Dios me habló. Tan de buenas que no le cayó el dedo donde dice, y Judas se ahorcó. Y hay gente que dice, pastor, ríase. Pastor, que me confirme el Señor. Vuelven y ponen el dedito y el versículo dice, y lo que has de hacer, hazlo ya. Hay gente que quiere buscar la revelación de la palabra a través de entusiasmos muy pequeños, a través de deseos muy pequeños. Y a la verdad, la palabra de Dios se revela grandemente para aquellos que tienen hambre y sed del Señor. ¿Usted está aquí? Regulaciones que traen un orden. Hay personas que tienen un sueño y dicen, qué sueño tan raro. Lo que hacen es que van a la Biblia y buscan versículos bíblicos para acomodarlos a ese sueño. Familia, no funciona así. Dios manda de que tiene que haber un orden. ¿Cómo funciona eso? Tuve un sueño y lo que ya conozco de la Biblia tiene que regular ese sueño. No lo que voy a conocer de la Biblia. Yo no puedo buscar versículos bíblicos que se acomoden a mis emociones, porque voy a querer transmitir un mensaje que tal vez no viene de Dios. ¿Cómo funciona? ¿Soñaste? ¿Sentiste? Entonces que lo que soñaste no vaya a contradecir lo que ya has estudiado, lo que ya está metido en tu corazón. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? Porque esto es importante. Ahora bien, acompáñeme a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 16 al 21. Pedro tuvo una experiencia fenomenal, no como cualquier creyente. Pedro no era un cristiano de banca. Pedro era un cristiano que déjeme decirle, arrebataba orejas, cortador de orejas. Era un cristiano parado después de que conoció al Señor Jesús. Pedro era de los que andaba mancado, andaba armado. Pedro decía, lo que es con Jesús es conmigo. Y Pedro tuvo una revelación según Mateo capítulo 17 y tuvo una revelación donde la que él dice, como esta revelación nadie la ha tenido. Pero añade un pero fenomenal para la doctrina de la iglesia. Lea conmigo, 1, 2 y 3. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Su majestad. Estaba citando Mateo 17, donde en el monte Hebrón tuvo un encuentro donde Jesús se transfiguró y pudo decir, yo estuve allí, pero mire lo que sigue diciendo. Pues cuando él recibió, hablando de Jesús, de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Versículo siguiente. Y nosotros, ¿qué fue lo que pasó? Oímos su voz, esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Versículo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Déjame ese versículo allí, déjalo allí. Dice, Pedro tuvo una experiencia, Jesús se transfiguró, pero Pedro dice, por encima de las experiencias que yo digo, no creen un patrón de doctrina, porque por encima de mis experiencias
hay una palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra del Señor. Escúchelo bien, por encima de mis emociones, lo que yo sienta, lo que yo sueñe, lo que yo crea, hay una palabra profética más segura, la inspirada por el Espíritu Santo, la inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra alumbre en los lugares más oscuros. Pedro quería darle un mensaje a la iglesia. Iglesia, mucho cuidado con las fábulas. Iglesia, mucho cuidado con lo que sueñan. Iglesias, mucho cuidado con la palabra yo siento, yo siento, yo siento. No, tú tienes que ir acompañado de la doctrina de la palabra, teniéndola como antorcha en tu corazón. Escúchalo bien. Por encima de lo que tú creas, de cualquier sueño, tiene que estar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. El cristiano es llamado a tener discernimiento espiritual. Es llamado a discernir entre lo bueno y lo malo, a quedarse con lo bueno y a desechar lo malo. Escúchelo bien. O sea, fundamento. Escúchelo bien. Lo que he recibido por la palabra que tengo en mi corazón y no por la que pretendo escuchar o por la que pretendo acomodar a lo que yo he soñado. Familia, esto es peligrosísimo. La palabra profética corre el riesgo de ser leudada por ti y por mí. Incluso la palabra profética es tan delicada, escúchelo bien, que si usted analiza en todos los lugares del mundo, se habla proféticamente de una manera diferente. Vaya a la costa de Colombia y usted va a escuchar al corroncho diciendo, habla Jehová. Escúchelo. Usted va a escuchar al costeño diciendo, en Colombia, está diciendo, y habla Jehová en cuya presencia estoy. Muchas veces la palabra profética se acomoda al estilo de vida o a la cultura que la persona tiene. Por eso hay que tener cuidado, porque por encima de la cultura y el estilo de vida está la palabra profética más segura, la bendita palabra del Señor. ¿Usted está aquí? Alábelo. Alábelo, claro que sí. Escúchelo bien. Corro el riesgo de leudar las escrituras. Si yo no conozco las escrituras, cualquiera me puede profetizar. ¿Usted escuchó eso? Si yo no conozco las escrituras, cualquiera me puede profetizar. ¿Usted está entendiendo eso? Ahora bien, permítame le enseño un principio de gloria. Primera de Samuel, vaya rápidamente que me está cogiendo el tiempo. Primera de Samuel, por favor, capítulo 19, versículo 20. Hay un principio de vida y déjame te lo enseño. Ningún profeta que diga ser profeta y llamarse profeta habla en silencio por debajo de la casa que tiene un padre espiritual. Hello. Ningún profeta tiene algo escondido que el padre de esa casa desconozca porque se ha salido de la regulación bíblica, de un orden bíblico. El tal profeta está buscando su gloria, está buscando su nombre y no está buscando restaurar una vida. Mira lo que sucedió con Samuel. Lea conmigo. Léalo conmigo 1, 2 y 3. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeren a David, los cuales vinieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel que estaba allí, y los que presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también que profetizaron. ¿Cuál era la función de Samuel? Precedirlos. Pastor, Dios me dio el don de la profecía. Aquí hay una casa, hay un padre de una casa que preside el orden, que preside cuándo, que preside si lo que tú estás diciendo viene de tu carne o viene de Dios. ¿Dónde está la bendición de Dios? Cuando el profeta se sujeta al padre de una casa. ¿Quién nos presidía? Samuel. No vaya a ser que se equivoquen. No vayan a hacer que digan otra cosa diferente. No vayan a decir que Dios dijo cuando Dios no ha dicho.
toda casa tiene que tener un padre espiritual. Y ese padre espiritual ayuda a regular con sabiduría los dones de una congregación. ¿Usted está aquí? Siempre Dios tiene un padre espiritual. Ahora, eso tiene que ver con la visión que Dios le ha dado a los profetas. Y esto lo vamos a entender un poco más claro. Anote este segundo punto y este va a ser más claro para usted todavía. Segundo punto. La profecía con respecto a la visión de los ángeles. Vaya conmigo a Primera de Pedro rápidamente. Capítulo 1 del versículo 10 al 12. Esta parte sí que es fenomenal. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Qué estoy buscando yo? Que no te vayan a engañar. ¿Qué estoy buscando yo? Que tú doctrinalmente entiendas cuál es tu función como profeta. Porque te tengo una buena noticia. Tú, en algún grado de tu vida, eres profeta como lo soy yo. Pero ¿qué profetizamos? Porque, y esto lo vamos a entender claramente en este punto, la visión de los profetas frente a los ángeles. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Los profetas que profetizaron ¿de qué? Espérate. Los profetas que profetizaron ¿de qué? Oh, quiere decir que los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, Isaías, Jeremías, profetizaban una gracia, pero vivían bajo la ley. Y esto es un puntazo tremendo, porque los profetas de hoy quieren traer ley en un mensaje sabiendo que estamos viviendo en la gracia. Hello. Los profetas que profetizaron de la gracia, ¿destinada a quién? Yo me pegaría un puño en el pecho, pero suave. ¿A quién? Ellos predicaban una gracia que no era para ellos, sino que había sido pronunciada para ti y para mí. Dice, para vos, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo siguiente. ¿Qué? Escudriñando. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de quién? Deténgase allí. ¿Espíritu de quién? ¿Espíritu de quién? De Cristo. ¿Que estaba dónde? Entonces deténgase. Los profetas del Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entraba y salía. La famosa historia de Sansón. La gente buscaba la fuerza de Sansón, pero no porque Sansón era un roble como el pastor. No, Sansón era menudito, porque si era grandote, ¿para qué iban a buscar la fuerza de Sansón? ¿Cuál era el secreto? No, venía el Espíritu Santo y el hombre acababa con lo que fuera. ¿Sí me entienden? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento entraba y salía, pero en los profetas permanecía el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Y lo vamos a entender más adelante. Dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, ¿qué hacía? Anunciaba de antemano, ¿qué? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo siguiente, a estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, no para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio. ¿Por quién? Entonces una cosa eran los profetas con el Espíritu de Cristo anunciando sufrimientos, anunciando juicios bajo la ley. Y otra cosa es el cristiano anunciando el evangelio por el Espíritu Santo de Dios. Esto es algo glorioso. Por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, del cielo, cosas en las cuales anhelan ¿qué? ¿Anhelan qué? Anhelan mirar los ángeles. Escúchelo bien. Ellos hablaban de una gracia destinada a nosotros. Ellos vivían en la ley de Moisés, guardando los mandamientos y al mismo tiempo hablaban de una gracia que no vivían. ¿Cuál es el problema? El problema está que el profeta del Nuevo Testamento quiere seguir anunciando los sufrimientos de Cristo con el Espíritu de Cristo, sabiendo que ahora la iglesia le pertenece al Espíritu Santo
de Dios. Anunciaban los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera después de él. Ellos cometen un error al imitar al profeta del Antiguo Testamento. Comienzan a vivir la ley anunciando, escúchelo, sin anunciar gracia. ¿Usted no ha notado que las profecías se mueven así? Y te irá mal, y esto, y aquello, y vendrá juicio sobre ti, y eres un pecador. Predican en el Espíritu de Cristo, anunciando sufrimientos, anunciando dolor, anunciando la cruz. Dios quiera que usted esté entendiendo esta palabra y la esté metiendo en su corazón. Cometen el error de imitar al profeta del Antiguo Testamento y comienzan a vivir en la ley anunciando una gracia que no viven porque no entienden que los tiempos proféticos han cambiado. Y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar. Vaya conmigo a Mateo, que Cristina le di esa cita de último y perdóname. Mateo 11:13. Uy, gloria a Dios. Mateo 11:13. Léalo conmigo que esto es miel doctrinal. ¿Usted lo tiene aquí? Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿qué? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿de dónde salieron los profetas hoy? Todos los profetas profetizaron en la ley hasta Juan el Bautista. Entonces, déjame, me detengo un momentico. ¿Juan el Bautista conoció a Jesús en persona, sí o no? Sí. Quiere decir que Juan conoció a Cristo en la carne, en la parte exterior, mas no lo conoció en el espíritu. Déjame decirte esto. Hasta Juan se predicaba ley y hasta Juan había profecía. De ahí en adelante hay una nueva dispensación donde el Espíritu de Dios ya trae una nueva profecía. Y no es lo que a ti te dé la gana. ¿Cómo? Así es. Trae una nueva profecía. Escúchalo. Juan el Bautista conocía a Cristo en la carne. Por eso Jesús dijo, mírame, que esto es doctrinal. Jesús dijo, de los nacidos de mujer, ninguno es como Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, cuando empieza la iglesia en Cristo, es mayor que este. El más pequeño de la iglesia, el más inútil, es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nació dentro del reino de los cielos. Juan no nació dentro del reino de los cielos. Hasta él fue la profecía, hasta él fue la ley. Pero de ahí en adelante empiezan a nacer hijos del reino, tú y yo. Y nosotros somos mayor que Juan el Bautista. Permíteme, me las pico. ¿Usted está entendiendo esa palabra? Pastor, ¿soy mayor que Juan el Bautista en integridad y santidad? No, en cuanto al espíritu de profecía. ¿Usted está aquí? ¿Usted está entendiendo? Como 3 o 4. Pero el menor en el reino de los cielos, o sea, de la nueva dispensación, en el nuevo mover, o sea, en la iglesia, es mayor que Juan. El más atrasado de nosotros es mayor que Juan el Bautista. Hermanos, esto es algo glorioso. Porque le hemos dado doctrinalmente un uso equivocado a la profecía. Uy, yo voy porque llegó el profeta Pepe. Pepe, ¿qué dice el Señor? Y Pepe para que le torciera el brazo al Señor para que el Señor hablara. Así dice el Señor. Predican de una ley sabiendo que estamos en un nuevo tiempo que se llama gracia. ¿La gracia te impulsa a pecar? No. La gracia te capacita para estar delante de Él en santidad y en honor. De una forma voluntaria le crees a Dios. De una forma voluntaria se rompen cadenas. ¿Por qué? Porque ya no está el Espíritu de Cristo en ti, sino el Espíritu Santo de Dios. Yo me voy, dijo Jesús, pero yo no los dejaré solos. Yo les enviaré el Consolador, el cual los llevará ¿a qué? A toda verdad. Esto es un punto, yo estaba que me la envía por esta prédica.
porque yo sé que la iglesia va a seguir creciendo. Y la iglesia no se puede salir de un contenido doctrinal sano que tiene la iglesia. Escúchelo bien. ¿Cómo es posible que el profeta del Antiguo Testamento, que vivía en la ley, anunciaba una gracia? Escúchelo bien, que vendría, y el creyente del Nuevo Testamento vive en la gracia, pero anuncia una ley. Así dice el Señor, tuercen los ojos, empiezan a revolcarse. Cuando la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, yo domino mis emociones. Conozco la Biblia, yo domino mis emociones. Hermanos, me han bastado casos de ver gente que ha terminado casada con otros, matrimonios disueltos, compañías rotas, porque así dice el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted está entendiendo este mensaje? A ver cómo llama la prédica. Parece ser que el profeta de hoy está buscando, es más interesado en que lo llamen profeta que en restaurar una vida a través de una palabra de esperanza, que a través de dar una palabra profética. ¿Cuándo, escúchalo, cuando en el Nuevo Testamento se producen estos cambios? En el Nuevo Testamento el profeta produce en la persona que lo que escuche vida. Yo quiero que usted no se desenfoque de aquí. ¿Cuál es la función del profeta en el Nuevo Testamento? Producir vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la verdadera profecía es la que edifica, es la que consuela y es la que exhorta a la iglesia. Entonces viene un predicador, viene su pastor, ¿y qué hace el pastor? Profetiza. ¿Qué es lo que hace? Anima, edifica, construye, exhorta a la iglesia. Lo mismo lo puedes hacer tú. Entonces, en otras palabras, la profecía para hoy tiene que ver con salvación y con transmitir esta palabra que ya ha sido escrita. ¿Usted está entendiendo? Escúchelo bien. En el Nuevo Testamento tomó a Jesús. ¿Por qué a ellos les gustaba? Escúchelo. En los profetas del Antiguo Testamento operaba el Espíritu de Cristo. Usted no ha notado que si usted lee la Biblia, los profetas del Antiguo Testamento morían apedreados, los metían en cisternas, sufrimientos como el Espíritu de Cristo. ¿Usted no lo ha notado? ¿Usted no lo ha entendido? ¿Por qué? Porque ellos señalaban la cruz. Ellos señalaban el dolor. Ellos hablaban de una gracia que era para usted y para mí y ellos no vivían. Escúchalo bien. Pero en el Nuevo Testamento se invierte la dispensación y el tiempo de Dios empieza a cambiar y dice, hasta aquí profetizamos, de aquí en adelante es necesario profetizar que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que usted metiera eso en su corazón. Porque ellos profetizaban. Hay gente que vive profetizando juicio, como si Dios estuviera enojado. Déjame decirte, Dios sí se enojó. Y cuando se enojó, dice la Biblia que Jesús le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Toda la ira de Dios se depositó en el cuerpo de Cristo. La ley, la ira de Dios se depositó en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que yo anduviera en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo anduviéramos en la gracia de Dios. Toda la ira cayó sobre la cruz de Cristo. Pero después de la cruz, el anuncio es el evangelio, que son ¿qué? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que hemos sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su sangre. Esa es la palabra del Nuevo Testamento profética. Gracia sobre gracia para nosotros los creyentes y para los que van a creer. Ahora, ubíquese en el versículo 10 y versículo 11, por favor. Y esto lo vamos a estudiar claramente. Léalo conmigo, por favor. Hágale rápido que me va a coger la aurora. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Entonces deténgase allá. ¿Qué es inquirir? Era que se volvieron detectives. Empezaron a inquirir.
empezaron a buscar las pruebas que tenían y empezaron a entender que habían pruebas más grandes de algo glorioso que iba a pasar. Ellos empezaron a decir, empezaron a mirar y ellos empezaron a profetizar y empezaron a escudriñar después de que profetizaban, que lo que habían profetizado realmente encajara en la Biblia, fuera palabra del Señor. No hablaban por hablar, estaban señalando algo importantísimo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué, de esta salvación. Ellos empezaron a seguir las pistas. ¿Quién va a ser el Salvador? ¿Dónde van a ser? ¿Quién será? ¿Cómo va a venir? ¿Quién está hablando correctamente? ¿Quién no? Y empezaron a señalar un tiempo correcto. Hermano, esto es algo tremendo. Porque el profeta de hoy quiere lo superficial, pero no quiere escudriñar. ¿Qué dice el versículo 11? Léalo. ¿Escudriñando qué? Entonces déjame, me detengo aquí que ya van ustedes muy rápido. ¿Escudriñando qué? ¿Qué persona? Entonces déjame te digo esto. La palabra profética no se basa en eventos, no se basa en predecir el futuro, ni en anunciar juicios, ni en condenación. La palabra profética se basa en una sola cosa, en descubrir a Jesucristo como Señor y Salvador. Oiga, ¿usted está entendiendo? Que yo veo unos muy calladitos. Escudriñando qué persona. Entonces la palabra profética no tiene que ver con eventos. Así dice el Señor y se despelucan y se caen. No. La palabra profética tiene que ver con descubrir qué persona, como lo hacían los detectives de ese tiempo, los profetas, en quién reposaría la salvación. ¿Qué señalaba? A Jesucristo. Hermano, tengamos mucho cuidado, porque hay muchos lugares que se están llenando así, porque la gente está buscando que le profeticen y le hablen. Dígame algo bueno, dígame algo bueno. Bueno. ¿Cómo te van a decir algo bueno si estás viviendo en pecado? ¿Y cómo te van a decir algo malo si estás andando para el Señor? El cual anunciaba de antemano que, entonces mire, señalaba un tiempo, señalaba una persona y señalaba también un tiempo. Póngame cuidado. En la Biblia hay dos tipos de tiempos. El tiempo cronológico, que es el horario, nuestro reloj, nuestro calendario, y el tiempo kairos de Dios. El cronológico es donde usted nace y muere. Estamos limitados por el tiempo, pero el kairos de Dios es el eterno. Este versículo no está hablando del cronos, está hablando del kairo de Dios, que Dios en cualquier momento iba a producir un cambio profético. En los profetas del Antiguo Testamento que profetizaban los sufrimientos de Cristo y en lo que iba a pasar una vez el Espíritu Santo visitara a la iglesia. Venga, les pregunto, si usted ha entendido esta prédica y ha estado concentrado, ¿quién vivía en los profetas del Antiguo Testamento? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Cristo. O sea, Jesús vino en carne en el vientre de la Virgen María, pero en los profetas vino en el Espíritu, anunciando sufrimientos y anunciando gloria. El centro del mensaje del Espíritu de Cristo estaba dentro de los profetas señalando la cruz. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento no profetizamos los sufrimientos de Cristo, sino por el Espíritu Santo. Decimos que el Espíritu de Dios nos guía y nos lleva a toda verdad. Les voy a poner un ejemplo. Si viene un man pecando y está comiendo pecado de esos buenos, pecado por la mañana, pecado a mediodía, pecado por la noche, comelón de pecado. Llega un profeta y le dice, el Señor dice así, maldita será tu canasta, maldita será tu entrada, maldita será tu herencia, maldito, maldito, maldito. El profeta del Antiguo Testamento. Pero se para un profeta con las buenas nuevas de salvación y le dice, te profetizo que San Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confiesas tu pecado, abogado tenemos en los cielos para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad.
¿Usted está entendiendo? Esto es doctrina y doctrina pura. Doctrina de la verdad, escúchalo bien. Versículo 12, vaya conmigo por favor. Cuando los creyentes entienden que deben de profetizar de acuerdo al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, profetizan vida y no muerte. Profetizan gloria, exhortación, edifican la iglesia. Versículo 12, léalo conmigo. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban ¿qué? Las cosas que ahora os son anunciadas. Deténgase allí. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Isaías? ¿Quién era Jeremías? Eran administradores. Administradores de riquezas que no podían tocar. ¿A quién les pertenecían esas riquezas? A ustedes y a mí. En otras palabras, escúchelo bien, y yo quiero que usted lo entiendan. Los antiguos profetas que decían, un día va a morir el testador, va a morir y va a dejar herencia. Pero nosotros hoy ya entendemos que el testador murió y que ahora vivimos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo sé que están recibiendo, porque están así. Pastor, es que familia, esto es importante que se meta en su corazón. Gracias a Dios por Moisés, gracias a Dios por Elías, gracias a Dios por los profetas. Pero te tengo una buena noticia, a nosotros nos fue mejor que a ellos. ¿Usted está entendiendo eso? Ellos vivieron debajo de una sombra y nosotros vivimos debajo de una realidad. Es como cuando usted va a un restaurante. ¿A quién le gusta la comida mexicana aquí? Levanten la mano. La colombiana. Menos mal que yo soy mexicano. Me acaban de destrozar el corazón. Usted va a un restaurante rico, donde a usted le gusta ir, y a usted le traen el menú. ¿Qué hacen los profetas del Antiguo Testamento que predican los sufrimientos de Cristo y ruina y juicio? Se comen el menú. ¿Qué hace el profeta del Nuevo Testamento que trae vida? ¿Cómo? Se bendice la comida y se come lo que el cocinero ha traído. Entonces, o tú persigues una figura, o la sombra que persigue esa figura, o yo persigo al dueño de esa figura. ¿Usted lo entiende? ¿Sí? Eso es importante. Ahora vamos a ver la posición de los ángeles frente a la profecía. ¿Usted ya se quiere ir? ¿Usted está entendiendo? Bueno, escúchelo bien. Si te profetizo del Antiguo Testamento, te diría cosas malas. Ahora, yo no estoy desechando el Antiguo Testamento. Recuerden de que Jesús no vino a invalidar la ley, vino a cumplirla. Vino a explicar la ley de la manera correcta. Vino a añadirle gracia a la ley porque la ley no tenía gracia. ¿Usted me está entendiendo? Cristo murió en nuestro lugar. Y eso es una buena noticia. Escúchelo bien. Ahora, si el profetizar ahora es profetizar el evangelio, ¿qué es el evangelio? Sencillo, apréndaselo. Cristo vino del cielo y vivió entre nosotros. Hizo milagros, señales y prodigios. Murió, pero resucitó por el poder de Dios que operaba en él. Y ahora está sentado en la diestra de Dios Padre. Se fue y nos envió el Consolador, el cual nos capacita y nos lleva a toda verdad y hace que la vida de Cristo se forme en nosotros. ¿Encontraste una mala noticia en ese evangelio? Buenas noticias. Escúchelo bien. Ahora bien, mire, terminemos con esta parte final. Léalo conmigo por amor al Señor para que se le meta esta palabra doctrinal. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado. ¿Qué? El evangelio, ¿por quién? Ya no por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas que en las cuales, ¿qué? Entonces póngame cuidado aquí, porque la palabra profética tiene que ver con los ángeles. Y esto es importante que usted se lo meta en su corazón. Dice, no dice cosas por las cuales anhelan mirar los ángeles, dice cosas en las cuales. Quiere decir que el quinto evangelio, Mateo,
Marcos, Lucas, Juan, Rosana, Oscar, Clarita, somos nosotros. Nosotros somos el quinto evangelio y los ángeles del cielo están desde el cielo mirando el quinto evangelio. ¿Cómo se comporta el quinto evangelio? ¿Saben por qué? Porque una vez en el cielo se reveló Satanás. Y cuando se reveló, la Biblia dice que Dios no tuvo misericordia del diablo ni de los ángeles, sino que los echó. Y los ángeles dijeron, ¿y dónde está la misericordia de Dios? Entonces, cada que los ángeles miran y ven un convertido que cae de rodillas a los pies de Cristo, los ángeles dicen, Dios sí tiene misericordia, Dios sí es bueno, la reputación de Dios se levantó, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Alguien viene a acusar a Dios, el acusador, y dice, Señor, ¿dónde están? Tú no eres bueno. ¿Por qué? Porque Dios no se hizo ángel para morir por los ángeles. Esto es algo glorioso. Dios se hizo hombre para morir por ti y por mí. Entonces los ángeles no conocen misericordia, no conocen el favor. Dice la Biblia que Dios no quiso socorrerlos, no que los lanzó. Entonces los ángeles están allá. Pepe va a perdonar. Pepe va a esa casa, va a tocar esa puerta y va a perdonar. ¿Cómo será el perdón? Ellos quisieran sentir el perdón, quisieran vivirlo. Porque el quinto evangelio es la iglesia. Esto es algo tremendo. Los ángeles anhelan tu posición. ¿Cómo? ¿Te das cuenta de lo que te estás perdiendo por tu mal testimonio? Cuando alguien quiere acusar a Dios, ¿sabe Dios qué hace? Tráigame a Pepe. Miren a Pepe y los ángeles dicen, qué justicia la tuya, Dios. Qué bondad la tuya, Dios. Qué amor tan grande la tuya, Dios. Y el nombre de Dios es exaltado. Por eso dice la Biblia que cuando hay un arrepentimiento de alguien, dice que hay fiesta en el cielo. Pero si usted lee bien el versículo, dice que hay fiesta. Escúchelo, no delante de Dios, sino delante de los ángeles. Entonces venga, les pregunto, delante de los ángeles, ¿quién está? Dios. Quiere decir que los ángeles están así y Dios está celebrando que Pepe se acaba de arrepentir. Están los ángeles, Dios está gozoso. Dios está celebrando. Un pecador vino a los caminos del Señor. Dice que hay fiesta en el cielo. Dice delante de los ángeles. Es Dios el que se goza por ti. Es Dios el que muere por ti. Es más, te tengo una buena noticia. Dios no quiere ser Dios sin ti. No quiere. Porque dice la Biblia que no teniendo cosa que aferrarse, ¿qué hizo? Se hizo hombre. Dios no quiere ser Dios sin ti y sin mí. ¿Usted puede aplaudir a Dios por eso? ¿Estamos aprendiendo algo o no? Bendito sea Dios. Cuando el profeta del Antiguo Testamento profetiza de esa manera, juicios y sufrimientos, tiene la visión equivocada de Dios. Tengan mucho cuidado. No se involucren con gente que dice ser profeta, porque de acuerdo a la palabra de Dios, los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Que si hay profetas hoy en día, sí, hablando esta palabra, predicando este evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Tercer punto y termino. La visión de la profecía. ¿Cuántos me dan 10 minutos más? Hermana Wendy, gracias. Todos se pueden retirar. La visión de la iglesia en cuestión de la profecía. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que ver? Primero, familia, es un irrespeto no estudiar la palabra del Señor. No sabe qué dolor tiene un pastor y cómo será el de Dios cuando alguien viene un domingo, recibe palabra que nutre, que engorda y llega un viernes a una célula y llega sin nada. No estudió, no repasó, nada. Creen en el pastor. Yo me di cuenta en el año 75, hubo una noticia hace poco de este hombre llamado Mason, un americano, que llevó personas al suicidio colectivo, como en el año 75, algo así. Una de las mujeres que le ayudó a matar personas blancas, porque ellos se creían limpiadores del mundo a través de la raza blanca,
jerarcas, ¿sí me entiende? Quiso pedir, la condenaron a 2 cadenas perpetuas. Entonces ella quiso pedir libertad condicional, ya tiene 85 años, ya tiene la cara súper arrugada, de tal manera que cuando habla le sale un vallenato de la cara. El que lo entendió, lo entendió. Ok, con todo el respeto, con todo el cariño. Familia, pidió que la dejaran ir y los jueces le dijeron, no, tú te pudres en la cárcel. ¿Qué llevó a esas mujeres a creer en ese hombre y a matar personas, a meterse en casas de ricos? La reputación de un hombre y la ingenuidad de no leer la escritura de la palabra del Señor. Entonces, familia, un día este candelero y los candeleros que hay por ahí les van a ser arrebatados. ¿Qué van a hacer ustedes con la palabra que recibieron? El cristiano. Entonces, ¿cuál es la función de la profecía en la iglesia? Hombre, estudien la Biblia, escudriñenla, profundicen en ella. Escúchelo bien. Y lo segundo es que la iglesia debe de aprender a no seguir señales. Y con esto termino. Esto es muy amplio, pero yo creo que les he dado principios de vida que les ayudan a entender dónde están ustedes. Escúchelo bien. Jesús nació. Mire lo que es seguir una señal. Y póngame, si se durmió en toda la prédica, despierte ahora. Por favor, despierte. Seguir señales, seguir lo que yo siento, lo que yo creo, por fuera de la base bíblica es un peligro enorme. La Biblia nos dice que Jesús nació. Y póngale cuidado a lo que sucedió. Dice que unos hombres sabios vinieron del oriente, posiblemente de Babilonia, vinieron del oriente, se le conocen como los famosos Reyes Magos, y vinieron a visitar al Mesías. Y cuando ellos vinieron siguiendo ¿qué? ¿Siguiendo qué? Mírenme en el dedito, ¿siguiendo qué? Vuelvan a mirar, perdón. ¿Siguiendo qué? Una estrella. Entonces, cuando ellos siguieron la estrella, una señal, ellos llegaron no donde nació Jesús, llegaron a Jerusalén. Porque ¿dónde nació Jesús? En Belén. Ellos llegaron a Jerusalén. ¿Y dónde llegaron? Llegaron al palacio de Herodes, porque dijeron, seguimos una señal, pues si es un rey el que va a nacer, no deben nacer en un pesebre, sino que deben nacer en un palacio. Mire, entonces Herodes, viejo zorro, viejo astuto, viejo vivo, por eso dice la Biblia que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de Dios. Entonces dijo, llegaron los reyes y dijeron, ¿van a ser el rey? Y él dijo, ¿un rey? Si el único rey soy aquí yo. ¿El rey de quién? No, yo soy el rey de los judíos. Ah, ¿y dónde van a ser? No sabemos porque venimos siguiendo esta estrella y nosotros pues suponemos que es el palacio aquí. Ah, entonces ¿sabe qué hizo el viejo zorro? Mandó a llamar a los escribas y fariseos que conocen la ley, conocen la profecía y le dijeron, ¿dónde van a ser el rey? Y le dijeron, en Belén de Palestina. Éfrata, la más pequeña de todas las ciudades, allí nacerá el Salvador. Entonces se devolvió Herodes y le dijo, vayan y búsquenlo en Belén. Y cuando lo hallen, díganme en dónde está para yo ir a adorarlo. Lo iba a ir a matar. Por causa de una señal, hicieron que cientos de niños fueran asesinados por seguir una señal. Cuando el cuerpo de Cristo sigue señales, el cuerpo de Cristo sufre daño y es asesinado. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuál es la función de la iglesia? Comer Biblia. Esto es muy lindo. Panal de miel son los dichos de tu boca. La palabra dicha a tiempo y como conviene, cuán buena es. Entonces, ¿cuál es la palabra profética para este tiempo? Entiéndalo. El Señor dice y se le tuercen los ojos. No, no es esa. Presentar a Cristo como Señor y Salvador a los demás. Usted está aquí, póngase de pie, por favor.